La industria de los mariscos y pescados en Carolina del Norte brinda un gran valor para la economía del estado y a la de su gente. En Carolina queremos asegurar que la gente esté consumiendo mariscos y pescados que sean seguros para consumir. El objetivo de esta serie de videos es brindar capacitación adicional a los trabajadores del sector de los mariscos y pescados en la implementación de los procedimientos de control y saneamiento, tal como lo exige la regulación de análisis y de peligros y puntos críticos del control, HACCP por sus siglas en inglés. Para mariscos y pescados, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, en la parte 1.23 del título 21 del Código de Regulaciones Federales, CFR por sus siglas en inglés. Los encargados de la elaboración de mariscos y pescados deben tener en cuenta las 8 condiciones clave para el saneamiento. Estado y limpieza de las superficies en contacto con los alimentos. Este video se centrará en la condición de saneamiento número 2, estado y limpieza de las superficies que entran en contacto con los alimentos, incluidos los utensilios, los guantes y la ropa exterior. En la actual regulación de buenas prácticas de manufactura en el título 21 del CFR, parte 117.3, se establece que las superficies de contacto con los alimentos son aquellas superficies que entran en contacto con alimentos para humanos y aquellas superficies desde las cuales habitualmente se produce drenaje hacia los alimentos o hacia las superficies que entran en contacto con ellos durante el curso normal de las operaciones. Las típicas superficies que entran en contacto con los alimentos son los utensilios, los cuchillos, las mesas, las tablas de cortar, las cintas transportadoras, las máquinas de hacer hielo, los recipientes de almacenamiento de hielo, los guantes y los delantales. El lavado frecuente de guantes, delantales y otras prendas que pueden entrar en contacto con los alimentos, ya sea directa o indirectamente. Es muy importante garantizar un producto alimentario seguro y de alta calidad. Cuando no se utilicen, los guantes y las prendas deben almacenarse en áreas limpias y secas, separados de la ropa sucia. Estos artículos deben almacenarse de forma que el aire circule a su alrededor para facilitar el secado. Limpieza y desinfección de las superficies en contacto con los alimentos. Las superficies de contacto con los alimentos limpias e higiénicas son fundamentales para el control de los microorganismos patógenos. La contaminación de los mariscos y pescados por el contacto directo o indirecto con superficies insalubres compromete potencialmente la seguridad de esos productos para el consumo. La limpieza y la desinfección suelen consistir en 5 pasos: limpieza en seco, breve enjuague previo, aplicación de detergente que puede incluir fregado, enjuague posterior y aplicación de desinfectante. Ciertas bacterias, incluidos algunos patógenos, pueden adaptarse a condiciones adversas formando una biopelícula. Las bacterias en una biopelícula no se eliminan eficazmente con los procedimientos comunes de limpieza con agua y jabón, y son hasta 1000 veces más resistentes a los desinfectantes comunes que cuando están en estado libre. Deben seguirse una rutina de limpieza sistemática para eliminar estas biopelículas y otras suciedades. Paso 1. Limpieza en seco. La limpieza en seco consiste simplemente en utilizar una escoba, un cepillo o una escobilla de goma para barrer las partículas de comida y suciedad de las superficies, y es recomendable. Paso 2. Enjuague previo. En el enjuague previo se utiliza agua para eliminar las partículas pequeñas que no se eliminaron en el paso de limpieza en seco, y se preparan las superficies para la aplicación del detergente. Paso 3. Aplicación de detergente. Los detergentes ayudan a eliminar las partículas y reducen el tiempo de limpieza y el consumo de agua. Cada detergente es diferente.
Se deben seguir las instrucciones del producto. Los detergentes no actúan de forma instantánea, sino que necesitan tiempo para penetrar en la suciedad y desprenderla de la superficie. Una estrategia sencilla para aumentar el tiempo de contacto es instalar tanques o fregaderos de remojo. Los equipos grandes o las instalaciones permanentes no se pueden sumergir en una solución detergente. Un método eficaz para aumentar el tiempo de contacto en estas superficies es aplicar el detergente en forma de espuma. Se incorpora aire con un detergente muy espumoso durante la aplicación para producir una espuma. Esta se adhiere a las superficies que van a limpiar e incluso a las superficies verticales que, de otro modo, tienden a acercarse antes del fregado o el enjuague. Al igual que otras suciedades, el detergente seco debe eliminarse por completo con detergente nuevo antes del enjuague. Todos los métodos de limpieza, incluidas las espumas y los remojos, requieren un tiempo de contacto suficiente para aflojar y levantar completamente la suciedad. Un detergente moderadamente alcalino requiere normalmente de 10 a 15 minutos para aflojar completamente la mayor parte de la suciedad proveniente de la elaboración de mariscos y pescados. Un tiempo prolongado de más de 20 minutos aproximadamente puede permitir que los detergentes se sequen y vuelvan a acumular con contenido de suciedad o acortar la vida útil del equipo. Una estrategia consiste en utilizar agua para el remojo inicial y la limpieza con detergente, y luego enjuagar a una temperatura de 60 a 71 grados Celsius. Esto mejora la eficacia con menos riesgo de que los residuos de mariscos y pescados se depositen en las superficies de la planta al cocinarse. La selección de los detergentes y los métodos de aplicación adecuados minimizará la necesidad de fregar manualmente. Sin embargo, a menudo se requiere la alteración física de la suciedad para ayudar a eliminarla. Paso 4. Enjuague posterior. Durante el enjuague posterior se utiliza agua para eliminar el detergente y aflojar la suciedad de las superficies en contacto con los alimentos. Este proceso prepara las superficies limpias para su desinfección. Se debe eliminar todo el detergente para que el agente desinfectante sea eficaz. Paso 5. Aplicación de desinfectante. Después de limpiar las superficies que entran en contacto con los alimentos, se deben desinfectar para eliminar o al menos reducir las bacterias potencialmente dañinas. Pueden requerir enjuague antes de iniciar la elaboración o no. La desinfección es un proceso relativamente sencillo que implica la aplicación de un desinfectante aprobado a los equipos y otras superficies de la planta que ya se hayan limpiado. Los métodos recomendados para la aplicación de desinfectantes incluyen los pulverizadores de tanque y las inmersiones. Controles. La regulación de HACCP, por sus siglas en inglés, para pescados y mariscos exige controles para garantizar un entorno de elaboración limpio e higiénico. Cada instalación debe mostrar pruebas como formularios completos que indique que siguen los procedimientos de limpieza y saneamiento adecuados. Con el control diario se debe garantizar que las superficies que entran en contacto con los alimentos, incluidos los guantes y las prendas exteriores, estén correctamente diseñadas, construidas y mantenidas para facilitar la higiene y que se limpien y desinfecten de forma adecuada y rutinaria. El control de las superficies que entran en contacto con los alimentos suelen consistir en una combinación de controles visuales y pruebas químicas de los desinfectantes. Los controles visuales incluyen la confirmación de que las superficies están en buen estado para que puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente. Además, los guantes y las prendas exteriores deben estar limpios y en buen estado. Las pruebas químicas son muy sencillas
para los desinfectantes más utilizados, como el cloro, el yodo y los compuestos de amonio cuaternario. Las tiras de prueba especiales cambian de color ante un desinfectante específico y la intensidad de color indica la concentración química. Cuando se utilizan desinfectantes en lavapiés, inmersiones o como solución desinfectante aplicada, la concentración se confirma al menos cada 4 horas mediante tiras de prueba. Las concentraciones adecuadas deben ser de 100 a 200 ppm para los desinfectantes a base de cloro, de 12.5 a 25 ppm para los desinfectantes a base de yodo y de 400 a 800 ppm para los desinfectantes a base de amonio cuaternario. La frecuencia de control depende de lo que se controle. El registro de control de saneamiento mensual permite comprobar el estado de todas las superficies y equipos de la planta en contacto con los alimentos, mientras que el registro de control de saneamiento diario permite comprobar la limpieza de las superficies en contacto con los alimentos. Las observaciones en el registro de control de saneamiento diario se registran con mayor frecuencia en el caso de superficie de contacto con los alimentos correspondientes a los productos listos para el consumo que las correspondientes a la línea de elaboración de mariscos y pescados crudos y por cocinar. Se recomienda realizar un control previo a todas las operaciones de elaboración. En este se descubren problemas y se realizan correcciones necesarias antes de que comience la elaboración. Las condiciones previas a la operación y las de puesta en marcha pueden ser diferentes. Por ejemplo, en el registro de control de saneamiento diario, con un control previo a las operaciones se supervisa la limpieza del equipo, mientras que en otro control, en la puesta en marcha, es necesario asegurarse de que los trabajadores tengan guantes y delantales limpios, algo que no se puede comprobarse en el control previo a las operaciones. Los valores reales se registran cuando se dispone de un valor, como las concentraciones de desinfectado. El tipo y la concentración de desinfectante que se utiliza se indican como recordatorio útil del valor del objetivo. Se dispone de un amplio espacio para marcar las correcciones. Una observación insatisfactoria u, con sus abreviaciones en inglés, siempre va seguida del registro de una corrección registrada. Se registran las horas a las que se realizaron todas las observaciones, incluidas las correcciones. Correcciones. Los problemas hallados durante el control se deben corregir a tiempo. Si un equipo está corroído, la corrección puede implicar el reacondicionamiento o la sustitución del equipo. Si una superficie de trabajo no está limpia, debe limpiarse y desinfectarse adecuadamente antes de empezar a trabajar. Si la concentración de desinfectante es demasiado débil, debe sustituirse o modificarse hasta alcanzar la concentración adecuada. Registros. Los registros de control de saneamiento proporcionan pruebas de que el programa de saneamiento de la compañía es adecuado y se cumple, y de que los problemas se identifican y corrigen. Todas las reparaciones y otras correcciones deben figurar en el registro de control de saneamiento correspondiente. Los registros incluyen los registros de control de saneamiento diarios y mensuales.